Así es, pues cuando utilizamos la estructura have to, estamos diciendo que algo es necesario. Have to nos va a servir para decir cuando cuando alguien tiene que realizar una acción, ¿ok? Ese es el have to. Normalmente conocemos el verbo have como tener. Sin embargo, aquí junto con el to, have to significa que algo es necesario, que algo se tiene que hacer, ¿ok? Primeramente vamos a ver cómo se formulan las oraciones en su forma affirmative. Y para eso tenemos simplemente que colocar un verbo, como por ejemplo they, y luego colocamos la estructura have to, y después le vamos a poner un verbo. Por ejemplo, go, ¿sí? Aquí lo que estamos diciendo es que ellos tienen que ir. They have to go, ¿ok? Esa es la estructura y para eso es para lo que nos sirve precisamente el have to. Entonces, cuando vean esta parte escrita junta, significa que esa actividad, que esa acción se tiene que hacer, ¿ok? En este caso, ellos tienen que ir. Y funciona con cualquier verbo. Aquí el verbo que tú le pongas es la acción que es necesaria hacer, es la cosa que se tiene que hacer. Acá también le puedes cambiar cualquier pronombre que tú quieras, solamente que si utilizas los pronombres he, she o it, para estos vas a tener que escribir has to, en lugar de have to. Pero la estructura es igual, cualquiera de estos tres pronombres, has to, y le pones verbo. En este caso, help, por decir algo. Adicionalmente a estas estructuras, obviamente les puedes agregar un complemento para que la oración quede más completa. Por ejemplo, they have to go to school. They have to go to school every day at 8:30, por ejemplo, ¿no? Podemos decir de esa manera. O podríamos decir, por ejemplo, she has to help me with the housework. Ella me tiene que ayudar con el quehacer. She has to help me with the housework. With the housework. ¿Sale? Housework significa quehacer, las labores de la casa, pues, barrer, trapear, etc. Ok, entonces, básicamente pues, tanto el have to como el has to, para los respectivos pronombres que se utilizan, indican cuando algo es necesario, cuando una acción se tiene que realizar, ¿ok? Entonces, con el has to, como les decía, sirve para he, she o it, mientras que el have to te sirve para I, they, we y you, ¿sale? Estos cuatro van con el have to y estos tres van con has to. Adicionalmente a eso, le agregas un verbo y lo demás que quieras escribir en la oración, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con los negativos? Porque también podemos necesitar decir cuando algo no es necesario, cuando algo no lo tienes que hacer. Para esto vamos a agregarle un auxiliar en negativo y siguiendo con el mismo grupo de pronombres, tenemos I, we, you y they. Para estos vamos a colocar el negativo con don't. Y ya después del don't le colocamos ahora sí el have to nuevamente. Have to, ¿ok? Entonces cualquiera de estos pronombres, para hacerlo negativo le colocamos don't y luego have to. Adicionalmente aquí va a ir un verbo, el verbo que ustedes quieran, work, y ya tenemos nuestra oración para decir I don't have to work today. I don't have to work today because it's Saturday. No tengo que trabajar, yo no tengo que trabajar hoy porque es sábado, ¿ok? Ahora, para los otros tres pronombres teníamos el he, she, it. Para estos, cuando queramos hacer una oración en negativo, en lugar de don't, el que vamos a utilizar es el doesn't. ¿Ok? Y el have to pasa igual. Aquí vamos a utilizar have to y no has to como en el afirmativo, porque con este ya estamos haciéndolo de tercera persona, ¿ok? Entonces, en negativo, he, she o it doesn't have to, y luego le agregamos un verbo, por ejemplo, el verbo be.
Si lo utilizamos con el pronombre it doesn't have to be very difficult. No tiene que ser muy difícil, ¿ok? Entonces, básicamente la clave para hacer oraciones en negativo es utilizar el don't y el doesn't, dependiendo de qué pronombre es el que vas a utilizar en tu oración, ¿ok? Entonces, don't o doesn't. Ahora bien, para el caso de las preguntas, si tú quieres hacer una pregunta utilizando la estructura del have to, aquí lo que vas a hacer es simplemente agregar un auxiliar antes del pronombre. Y otra vez se divide en estos mismos dos grupos. Para el grupo de pronombres, estos de aquí arriba, estos 4, le vas a agregar un do, ¿ok? Y para los de aquí abajo, le vas a agregar un does, ¿ok? Ahora, después de esto, le vas a colocar el have to, y adicionalmente le agregas un verbo. Por ejemplo, write. El verbo write, escribir. Y ya te queda. Do you have to write all those emails? Tú tienes que escribir todos esos emails y al final pues le colocas el signo de interrogación. En el caso de estos de aquí, también le vamos a agregar el have to y adicionalmente también un verbo, por ejemplo, play. Y ya la oración te queda. Does he have to play the entire game? Él tiene que jugar el juego entero, todo el juego, y pones signo de interrogación, ¿ok? Esta es la forma en que vas a utilizar el have to para hacer preguntas. Solamente le vas a colocar de manera adicional el do si estás utilizando cualquiera de estos pronombres, o un does si estás utilizando cualquiera de estos tres, ¿ok? Ok, aquí tenemos 4 oraciones de ejemplos con todo lo que te acabo de explicar, ¿sale? Tanto la forma afirmativa, negativa y de pregunta de la estructura have to, que recuerda que es algo que es necesario, algo que se tiene que hacer, ¿ok? Entonces, vamos con la número 1 y la oración número 1 dice: You don't have to complete the homework tonight. Tú no tienes que completar la tarea esta noche. Si se dan cuenta, el pronombre que se utiliza es you y en este caso la oración está en negativo. Por lo tanto, se utiliza el don't. Con you utilizas don't. Después tenemos el have to y posteriormente utilizamos el verbo, ¿ok? Esa es la estructura que se va a utilizar para las oraciones, para todas, las afirmativas y negativas, ¿ok? Primeramente el pronombre, después el have to, o en caso de que sea negativo, y después el verbo, y después el complemento de la oración, ¿ok? Vamos con el segundo ejemplo, y la segunda oración es una pregunta, y en este caso la pregunta dice: Does he have to study the irregular verbs again? ¿Ok? En este caso, como es pregunta, empezamos primeramente por el auxiliar, en este caso does, y utilizamos does porque el pronombre que estamos utilizando es he, ¿ok? Entonces tenemos does he, ¿sí? Seguido del have to, y después del have to sigue el verbo, en este caso study, ¿ok? Entonces, para preguntas, auxiliar, dependiendo del pronombre, have to, y después del have to, el verbo, y el resto de la oración, ¿ok? Esa es la estructura. Pasamos a la número 3, y para el número 3 es una oración en positivo, y tenemos: They have to review the vocabulary before the test. Ellos tienen que revisar el vocabulario antes del examen. Si te fijas, esta estructura es muy similar a la número 1, solo que la 1 es el negativo, pero básicamente se parecen mucho. Tenemos primeramente el pronombre, en este caso they, seguido de have to y seguido del verbo. Estos 3 elementos siempre van en ese orden, a menos que, como te digo, sea negativo, pues ya le colocas el negativo aquí en medio antes del have to y después del pronombre. Pero en este caso, en el ejemplo de la número 3, es afirmativa, por lo tanto, pronombre.
have to y verbo, además del resto de la oración, ¿ok? Para complementar. Y finalmente tenemos la número 4, que esta es similar a la número 1 porque también es negativa, solo que aquí cambia un poco ya que el pronombre que se utiliza es el de she, ¿ok? Entonces tenemos pronombre, en este caso como también es negativa, le ponemos doesn't, ¿ok? Porque el pronombre es she. Seguido de esto tenemos have to y después tenemos el verbo. Esta estructura es muy similar a la número 1. Tenemos pronombre, y luego tenemos el negativo, don't, aquí porque es you, y aquí doesn't porque es she. Entonces, pronombre, negativo, y luego tenemos el have to, y luego tenemos el verbo, ¿ok? El verbo es el que completa esta estructura y ya nada más le agregas pues el complemento de la oración, sale lo demás que quieres decir en la oración. Entonces, así es la forma en que se estructuran oraciones tanto en afirmativo, negativo y preguntas, utilizando el have to y dependiendo cuál es el pronombre que estás utilizando. Ok, aquí tienes 3 oraciones para que tú practiques y coloques la forma correcta del have to dependiendo de lo que te dice la oración. Por ejemplo, la número 1 al final te pide que sea una oración afirmativa. Entonces, si tienes el pronombre I, ¿qué le ocupas poner aquí para que la oración te quede en afirmativo? Recuerda cuál es la forma correcta de poner el have to o has to, en este caso con el pronombre I. En la segunda tenemos una pregunta, por lo tanto aquí va un auxiliar, dependiendo del pronombre que estás utilizando, y la forma correcta del have to. La segunda te está pidiendo una pregunta. Y finalmente, en la oración número 3 te está pidiendo una oración en negativo. Checa cuál es el pronombre que se utiliza primeramente y coloca correctamente la estructura en negativo que te pide la oración para completar correctamente este ejercicio, ¿ok? Déjame en los comentarios cuáles son tus respuestas para revisarlos. Ok, pues aquí te dejo unas oraciones, en este caso están en español, para que tú las puedas traducir. ¿Cómo las dirías si las tuvieras que escribir en inglés? Aquí te puedes basar primeramente en las 3 partes que te expliqué que llevan básicamente una oración con have to, para que más fácilmente sepas cómo escribirla en inglés. La primera parte que debe de llevar tu oración es el pronombre. Chécate cuál es el pronombre que se utiliza en cada oración. Por ejemplo, la número 1 es tú. Tú, ese es tu pronombre. Después tienes que ver si la oración es en positivo o negativo. En este caso, tienes que. ¿Es negativo o positivo? Y finalmente, el verbo. Este es el verbo que se va a utilizar en la primera oración, ¿ok? La primera oración es en positivo, ¿va? La número 2, nuevamente tienes que fijarte primeramente en el pronombre y después aquí identificas la estructura del have to, solo que en esta número 2, como te puedes dar cuenta, te está diciendo que no, por lo tanto es el negativo. Y finalmente, ¿qué verbo es el que vas a utilizar? ¿Ok? Para el número 3 es una pregunta, por lo tanto recuerda que va a llevar un pronombre. Tienes que darte cuenta cuál es el pronombre que están utilizando para que sepas cuál es el auxiliar. El auxiliar que tiene que llevar aquí atrás antes del pronombre, ¿ok? Después identificas que pues, la estructura es tienes que. Y finalmente, ¿cuál es el verbo que utiliza esa oración? ¿Ok? Teniendo en cuenta estos elementos de cada oración, escríbeme en los comentarios cómo harías estas oraciones en inglés. Muy bien, ahora te voy a leer un texto en el cual se utilizan varias veces estas estructuras de have to, tanto en afirmativo, negativo, como en pregunta, utilizando toda la variedad de pronombres, ¿ok? Pon mucha atención y cuenta cuántas veces se utilizan estas estructuras del have to. Balancing work and household chores. Every day, I have to wake up early to start my workday. Before I begin my task, I have to check my emails and organize my schedule. It's important to stay on top of things,
So I also have to attend daily meetings and update my team on the progress of our projects. Once my workday is over, I have to focus on things at home. I have to clean the kitchen and prepare dinner for the family. After that, I have to take out the trash and make sure everything is tidy before I can relax. Sometimes I even have to help my kids with their homework or do the laundry. It's a lot to manage, but I know I have to keep a balance between my job and my responsibilities at home. Muy bien, pues eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado la clase, que hayas aprendido algo y que la hayas disfrutado, ¿ok? Si te gustó, por favor, déjame tu like y sígueme. Comparte con alguien que tú crees que le puede ayudar esta clase. Y no te pierdas la siguiente, que va a ser cómo utilizar there is y there are para referirnos a las cosas, para decir cuando hay algo o cuando no hay algo, o para preguntar si hay algo, ¿ok? Además de unos cuantos adjectives, que los adjectives son palabras para describir algo más, ¿ok? Entonces, esta es la próxima clase, la de hoy ya terminó. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.